todos. Muchas gracias por venir a esta presentación que nos tiene muy alborotados y muy emocionados, porque vamos a presentar... ¿Se escucha bien o sí. vale la pena el micrófono? Bueno, bien. Bueno, estamos acá junto a Omar Ramos para presentar La palabra nos da vida, un libro que fue editado por la editorial Apeirón de Madrid, de España. Es un proyecto que a mí me emociona muchísimo, es el primer libro de los que yo gestiono en España, que se presenta acá en Buenos Aires. Es un proyecto que vengo trabajando hace unos cuantos años y bueno, se va concretando, así que estoy muy feliz de estar acá en esta mesa. Gracias. Primero, me siento rara hablando con el micrófono, les digo. Capaz que se escucha sin micrófono. Claro, por eso yo me siento rara con el micrófono, pero bueno. Está bien porque acá estamos Sí, mejor. Sí, bueno, está bien. Entonces, bueno. Primero que nada les voy a presentar a Luis Benítez, que nos acompaña hoy. Es poeta, narrador, ensayista, nació acá en la ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación de Poetas Argentinos, de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la República Argentina y del PEN Club Argentina. Y hace muy poquito acaba de ser designado miembro honorario y asesor literario de la Fundación Victoria Ocampo. Bueno, para los que no lo conocen, les cuento que ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su obra literaria en América y Europa. Es considerado una de las voces más destacadas de la poesía argentina contemporánea y referente de la poesía latinoamericana actual. Tiene más de 45 libros publicados, yo diría que 50, creo que se quedó desactualizado la biografía, que incluye, bueno, como les dije, poesía, ensayo y narrativa. Y fueron publicados en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Rumania, Suecia, Venezuela y Uruguay. Pero bueno, más que todo este currículum, para mí lo más importante es que es mi amigo, así que le doy ahora la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes aquí presentando el libro de mi amigo Omar Ramos. Y como yo hablo muy mal en público, me traje un machete como cuando iba al colegio y me copiaba, que dice así: 21 cuentos de variada extensión componen esta flamante obra del autor Omar Ramos, publicada recientemente en Madrid por Apeirón Ediciones. No abundaré en detalles sobre esta colección de narrativa breve, sino que voy a describirla en líneas generales, ya que los presentes tendrán la posibilidad de acceder a ella de modo completo, y porque lo que sucederá a mis modestas expresiones es una corta entrevista al autor mismo. Comienzo por señalar que La palabra nos da vida entra y sale de la realidad, pues sus contenidos son híbridos. Ya la primera de las historias que nos presenta Ramos se basa en una entrevista que le realizó en 1981 a Jorge Luis Borges, y en otra, recordando a Julio, si bien la ficción se corporiza en mucha mayor medida en torno a un homenaje a Cortázar, también posee un sustrato de realidad objetiva, partiendo de un evento tan genuino como el fallecimiento del homenajeado, aunque el estilo Ramos sabe darle una sorprendente vuelta de tuerca. Franz Kafka, Don Pedro de Mendoza, Alejandro Magno, los anónimos héroes de nuestras Islas Malvinas, miembros de la familia de Ramos, sean reales o bien imaginarios, nombres y situaciones que refieren a la sangrienta última dictadura militar que sufrió nuestro país, monjes que se preocupan por su salvación eterna, un ejecutivo que despierta como cruzado en Tierra Santa. Son apenas algunos de los personajes a los que Omar Ramos les da vida en sus narraciones. Por supuesto,
acompañados por un gran elenco de lo que llamamos habitualmente hombres y mujeres comunes y corrientes, protagonistas y personajes secundarios y terciarios, que nos muestra el autor como no tan comunes ni corrientes, gracias a su habilidad escritural. Porque en verdad, el genuino protagonista de todos estos cuentos, muchos de ellos premiados anteriormente a su reunión por Apeirón Ediciones, es el lenguaje. Lenguaje que Omar Ramos sabe manejar meridianamente tras un largo ejercicio desde fines de los 80, cuando sus primeras publicaciones. Lenguaje que efectivamente da vida y también sabe quitarla cuando la narración así lo exige. Los méritos de esta última entrega de Ramos, tan notorios como ellos son, los apreciarán ustedes al abrir esta edición española del autor argentino, como antes dije, sobre la cual me llamo silencio solo por ahora. Muchas gracias. Bueno, a continuación, y como estaba previsto en el programa de este encuentro, vamos a pasar a una sección urticante. Van a ser donde como las preguntas de la radio. Peores aún porque sos vos, mi compañero de radio, mi conductor del programa El Legado. Entonces te corresponde algo que es mucho más complejo. Más complejo. Hablar de la radio de la Fundación Victorio Campo. La radio de la Fundación Victorio Campo, que gentilmente nos permite llevarle a los radioescuchas programa a programa, encuentros con personajes de la cultura nacional, del arte, de la literatura, siempre agradecidos a la Fundación por apoyar tan generosamente estos encuentros con los protagonistas de la cultura argentina. Como les decía, vamos a martirizar ahora al autor, haciéndole preguntas que lo pongan en aprietos para poder contestarlas si es que llega a poder hacerlo. Vamos con el primer tormento. ¿Existe un nexo general entre las historias elegidas para ser ingresadas en este volumen? ¿O cuál otro fue el criterio empleado para reunirlas? Bueno, casualmente se cayó una lente. Yo no sé si habrá sido por algo mágico. Después vamos a buscar. Esta selección de cuentos que me pidió la editora en España, ¿la puedes agarrar? No, estaba del lado de Bueno, a ver si lo pisamos. No lo pise. Por eso. No lo veo, ¿no? ¿Lo ves? Abajo es tuyo. Ah, ahí está. No, Bueno, lo pisamos. anteriormente a esta antología yo tengo 5 libros de cuentos. Entonces tenía que elegir 20, creo que quedaron 21. Y lo hice pensando más que nada en la temática, en los temas, porque entiendo que la unidad está dada por el lenguaje. Si bien en el primer libro de cuentos en 1998, Lugares Violentos, hay todavía, porque yo vengo de la poesía, ahora he vuelto después de muchos años, hay un dejo de prosa poética, pero muy, muy atenuado. Ya después con los años pasé a un lenguaje más ágil, más despojado. Bueno, ahí conocí otros autores, porque en esa primera etapa estaba muy de moda, en los años 70, los escritores del boom latinoamericano, ¿cierto? Rulfo, García Márquez, el propio Cortázar también, Alejo Carpentier. Pero después tomé contacto con los escritores norteamericanos, por ejemplo, con Faulkner, con Hemingway, con Carver. Entonces, ese lenguaje, de alguna manera, con la impronta que yo logré, creo que le da unidad al libro. Comencé con algunos temas y escritores ya universales, como son Borges, Cortázar y Kafka. Y inicio esta antología con
una entrevista que está ficcionalizada que le hice a Borges en 1981, y la llevó a la ficción. Y con Cortázar tuve una breve charla con otra gente cuando él iba caminando por la calle Corrientes, cuando vino en el 83, murió lamentablemente en el 84, y fuimos a salvar La Paz con otra gente y pudimos hablar con él, ya estaba enfermo, lamentablemente. Y luego al otro año fui a un homenaje que se le hizo en el Teatro San Martín. Entonces, con todas estas impresiones, estas vivencias, hice un cuento en homenaje a él que se llama Recordando a Julio. Y Kafka surgió por mi labor en tribunales. Hubo un concurso hace muchos años cuyo jurado era nuestro amigo de APOA, Cayetano Semborán, que yo en esa época no lo conocía. Y bueno, asocié un poco la metamorfosis con toda la labor del abogado, los procesos, la burocracia. Entonces se llama Cuento inédito del abogado Frank Kafka. Bueno, muy bien, ha salido airoso, ¿no? Bien, pero bueno, ahora viene la... Se me ha roto la lente, la lente no, el anteojo. O sea, Sí, es un hecho que indica presencias extrañas en la sala. Ahora vienen las más sádicas, esto pues simplemente fue un tanteo. Esta antología de tu narrativa breve, editada en Europa, viene a difundir en el viejo mundo un largo trabajo de años en poesía y narrativa. ¿Cómo ves en retrospectiva tu labor escritural hasta la fecha? ¿Cuál es la propuesta general dirigida a tus lectores? bueno, yo te diría que hay cuentos que son realistas, donde yo estoy en la vieja escuela porque ahora a lo mejor cayó en desuso. Me gusta transmitir ideas, mensajes, propuestas, sentimientos, emociones. La mayoría de estos cuentos, salvo el de Recordando a Julio, tienen una estructura clásica, es decir, introducción, desarrollo y final. Te diría que hay 2 o 3 como mucho que son experimentales, es decir, que privilegio sobre la trama, sobre la historia, privilegio el lenguaje o el espacio o el ambiente. Mi idea siempre es, por ejemplo, acá estoy viendo un cuento que se llama Lugares desde los que nunca se vuelve, está ambientado en Malvinas y en Irak. Ahí la idea es transmitir el horror de la guerra y la propuesta de la paz, por ejemplo. Y luego en otro cuento que se llama La ilusión del mar dulce, que tiene algunos elementos fantásticos, está Pedro de Mendoza, que se enamora de una india. Es decir, esto es ficción histórica, tiene que ser verosímil, pudo haber ocurrido. Estaban las señoras, las damas españolas, y estaban las indias. Entonces ahí hay todo un planteo de los monjes que se oponen totalmente a ese casamiento, porque en ese momento, para la iglesia y para la corona de Castilla, los indios no tenían alma, es decir, no eran seres humanos. Entonces, me gusta transmitir cosas, hacer reflexiones y que el lector lo complete, lo medite, me pregunte en la medida que le interese, ¿no? Es decir, generalmente me gusta mucho la historia, hay cuentos, por ejemplo, este es inédito, que se llama El Dios entre los hombres. Tiene que ver con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, que murió muy joven y conquistó, ustedes saben, en ese momento todo el mundo conocido, por lo menos. Hay muchas dudas en cuanto a si fue envenenado. Hay algunos que dicen que fue envenenado por Aristóteles. Entonces ahí, bueno, establezco distintas tesis. Era la época de los esclavos también, de los eunucos. Y hay una parte que me olvidé decirte que es importante, me documento. Tuve la suerte de heredar una biblioteca de mi padre bastante voluminosa y otra biblioteca de una tía abuela que era poeta y narradora. Entonces tuve acceso, estamos hablando de cuando no había internet, ahora está todo el tema de internet que hay que chequear datos, pero bueno, también voy a la Biblioteca Nacional, en Vicente López hay una biblioteca también importante que uno puede documentarse, está Martelli.
Así que bueno, la documentación es parte también de mis cuentos. O sea, hay disparadores reales, históricos, y después viene la ficcionalización. Sigue zafando el doctor. Se viene muy preparado, Ramos. Sabía lo que le esperaba el doctor. Como decía el gran César Vallejo, no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. En el caso específico de tus cuentos, ¿cómo fueron evolucionando en forma y contenido desde tu primer título en el género, Lugares Violentos, editado en Argentina en 1998? Los primeros cuentos fueron de índole fantástica. Vamos a hablar de que muchos los descarté porque Borges decía que es mucho más importante leer que escribir y escribir que publicar. O sea, yo no me apuré a publicar. O sea, di con muy buenos maestros. Estoy pensando en Guillermo Sacomano, estoy pensando en Horacio Salas, que fue director de la biblioteca. Bueno, también hice talleres con Vicente Batista. Y al principio sí estuve influido, como dije, por el boom latinoamericano, pero después fui encontrando mi propia voz, cosa que no es fácil encontrar la propia voz. Y en esa época, estamos hablando de los años 80, escribí algunos cuentos de subgénero fantástico. Después tengo algunos libros que son netamente realistas, por ejemplo, están ambientados en tribunales, en la época de la dictadura. Y ahora recibí una muy buena noticia de un poeta que, bueno, vos conocés, que tiene una editorial, Baldíos en la Lengua, que se llama Nicolás Antonioni, y bueno, mi novela, que se llama El dolor de la ausencia, la va a publicar el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires para distribuirla en las bibliotecas populares. Esos son libros históricos. Es una novela con un color muy local. Entonces yo para mandar a España preferí temas no tan álgidos, más universales, el amor, el odio, la muerte, porque esa novela está ambientada en el año 76 al 79. Entonces, ya más adelante a lo mejor me piden algo de color local, pero preferí entrar por temas más universales. ¿Cuál es el procedimiento que empleas para darle vida a tus personajes y hacer verosímiles las situaciones y los conflictos de tus narraciones? Bueno, yo hace años hice una nota que se llama, cuando estudié periodismo, que estudié en TEA, es un terciario, ¿no? Que estudié comunicación social, pero ahí aprendí varias herramientas, disparadores. Lo más importante en mí fueron las vivencias muy fuertes, dramáticas. Podemos poner los sueños, podemos poner como Borges la propia literatura, lo que se llama la intertextualidad, ¿no es cierto? El cine me influyó muchísimo, el teatro, las noticias periodísticas. Acá hay un cuento que es de los años 90, que se llama Los Hermanos, que tiene que ver con la clonación, cuando recién empezaba el tema de los embriones congelados. Ese cuento parte de una noticia que en ese momento leí los diarios y salió en televisión, que estaban experimentando con los embriones en Estados Unidos. Ya ahora hay en la Argentina, pero estamos hablando de fines de los 80. O sea que el escritor, no solo yo, por supuesto, se nutre de toda la realidad. Y también de la imaginación, de los sueños. Hay distintas fuentes que luego se convierten en cuentos, en novelas, en poemas, ¿no? Bueno, es notable, llegó vivo y coleando a la última pregunta, don Omar Ramos. ¿Qué otros proyectos literarios tenés en preparación? Tenemos primicias. Sí, acá tengo a mi izquierda o a la derecha de ustedes a Viviana Rosenwitz, que
que es mi editora, no solo de este libro en España, sino también de La Ruptura, que muchos de ustedes tienen, que está publicada por Moyle Ediciones, una editorial de Corrientes, donde fuimos con ella y otros escritores a la Feria del Libro, que fue muy interesante, hubo mucha prensa y la pasamos fenomenal. Y ahora Viviana también es editora de una editorial de Santa Fe, que se llama Palabrava. Presenté unos cuentos y tanto ella como la directora Patricia Severín me dieron la idea de hacer una novela, eligiendo los cuentos que tenían una temática similar. Y como no quiero abrumar tanto a los lectores, esa novela, por más que salga este año, va a ser para el año que viene la presentación, porque si no ya vamos a saturar el mercado. Bueno, sí, tengo ese proyecto y se llama, te doy el título, Las fotos se esconden secretos. Las fotos se esconden secretos. Las Sí, cosas. o sea que ese sería el próximo libro. Y los secretos no se los vamos a contar. No, tiene que ver también con la familia, pero con otra No le familia. vamos No, a contar. no contamos. La editora ya dijo. Bueno, por mi parte, doctor, queda absuelto. Todo bien. Pero me parece, Luis, que te faltó una lista personal, que es el primer libro de Omar en España. Sí. Bueno, entonces queremos saber qué sentís con esta novedad. Y siento una gran emoción, realmente es muy importante, porque yo había publicado en Brasil, La Elegida a través de Planeta, en Uruguay, en Chile, en Colombia, y entonces desembarcar en España, que digamos que nuestra cultura tiene una gran influencia, obviamente, española, y la verdad que sí, estoy muy contento. Es el primer desembarco y esperemos que haya otros, ¿no? Pues, Hay que conseguir una traductora italiana ahora. No te olvides que de la parte de los Casella, sí. ya tenemos varios representantes. Tenemos. Somos todos nietos de Ya Italia. tenemos. Ah, ya tenemos. Bueno, próximo paso va a ser Italia, esperemos. Ahora nos va a leer unos cuentos un actor y director de teatro. Gracias. ¿Te acercás o lo querés leer? Sí. Bueno, Daniel Barros es locutor, egresado del ISER, es actor, realizó cursos de actuación con grandes maestros como Jorge Marrale, Guillermo Cáceres, Irina Alonso, entre otros. Es director teatral, egresado de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA, y en el año pasado, en el 2023, estrenó su primera obra teatral como dramaturgo, 3 meses. Y ahora nos va a leer e interpretar algunos de los cuentos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Omar, por la invitación. Gracias a vos. Por poder leer estos fragmentos de tu libro. Voy a comenzar leyendo este cuento que lleva de título La Redención. El mar se agita bajo la solidez del presidio. Soy un afortunado, me digo. Puedo escribir mientras los otros prisioneros mueren devorados por sus delirios. Cada tanto veo tras las rejas cómo las aguas encrespan algún cadáver que arrojaron de la fortaleza. Este bloque de piedra maciza al que seguramente entré una noche. No descubro el motivo del encierro, sí la necesidad de escribir y dar vueltas en la celda. Al principio escuchaba los latidos de mi corazón. Ahora casi no percibo el cuerpo. La fiebre es la tinta que brota de mis manos y me impide recordar si fui un hombre de bien o un delincuente que robaba y mataba. El tiempo transcurre sin testigos visibles. Solo oigo quejidos de los que fueron hombres como yo. Pronto serán cenizas que abonarán la tierra de algún lugar. Pienso si no habré sido el monje supremo de una orden de cruz y espada. Pero son intentos
por idealizar una existencia que a lo mejor fue la de Barrabás. Quizás hoy, para juzgar la conducta de los hombres, ¿qué razón habrá tenido Barrabás y Jesús de Nazaret para obrar de acuerdo con sus creencias? Otras veces supongo que fui un siervo de la gleba, un humilde labrador acompañado del amor de una mujer que amamantaba a nuestros hijos bajo la protección del feudo. Pero son ilimitadas sus posiciones. Quiero creer que viví en otro milenio donde la humanidad no poseía muertes injustas ni desigualdades. No he podido hablar con nadie, ni siquiera con los carceleros. Escucho la marcialidad de sus pasos y deduzco que son hombres, aunque podría ser un animal el que me arroja por la pequeña abertura de la puerta los pedazos de carne que se pudren, porque pocas veces pruebo bocado. También pensé si no será una mujer la que me da de comer, una doncella que quiere expiar sus culpas viviendo este lugar miserable. Tal vez una santa que desea salvarme o una prostituta que quiere mi cuerpo. Siento que soy solo espíritu. ¿Estaré en el infierno o este es el cielo de un Dios imperfecto? La pluma blande mi respiración y derrama sangre en el espacio en blanco con el ruido de la marejada que explota en derredor de la prisión. ¿Cuántos guerreros habrá custodiándola? ¿Estarán pertrechos con armaduras y guanteletes o serán soldados del segundo o tercer milenio después de Cristo Jesús? El llamado Redentor, el Hijo de Dios, que fue traicionado y crucificado, pero no es más que una hipótesis, quizás una superstición que heredé de mi vida anterior. Tal vez el mundo sea ahora el refugio de millones de Cristos que en vano se redimen porque los hombres dejaron de existir. En ese caso, soy uno de ellos. Un Jesús más, con las heridas sangrantes, la corona de espinas y el pecho abierto por la lanza. Un Jesús pecador, encerrado en esta fortaleza esperando la llegada del hombre que lo salve. Bueno, voy a leer ahora otro cuento que su título es Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. Nunca me gustó ese día. Desde siempre supe que estas cosas iban a pasar. El Señor es contigo, bendita tú eres. Escucho los gritos de Ezequiel, a pesar de que tengo la puerta cerrada. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu. ¿Se habrán despertado los chicos? Son tan buenos, excelentes alumnos, pero este sádico les pega con el cinturón por cualquier cosa. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Elsa es tan débil, tan sometida. Se dejó llevar, la capturó, la envolvió con sus palabras. Las palabras a veces son un engaño. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra. Quisiera levantarme de esta cama y enfrentar a mi yerno. Pero me acuerdo cuando tiró el mantel y los platos volaron por el aire. Una astilla lo lastimó a mi nieto menor. Elsa lo trata como si fuera un rey. No puede ser que la maltrate y que ella, mi hija, se quede muda. Dios mío. Le digo que la abandone y no reacciona. Ahora y en la hora de la muerte. Amén.
Tendría que volver a mi casa. Pero no quiero dejar sola a Elsa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Te pido que mis nietos no se despierten y que sigan soñando con sus caballitos de madera. Te pido que no lo odien, pero que no lo acepten. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino de amor y hágase tu voluntad en la tierra. Elsa pensó que iba a cambiar y que un día ella tocaría el cielo con las manos. Los embaucadores sacan conejos de una galera. Yo de entrada lo vi sacar ratas. En la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan, el pan de cada día. Los perros de esta casa son como él. Los cría a su imagen y semejanza. Los tiene atados en la casilla. Las cadenas hacen ruido. Perdona nuestras deudas, así como nosotros. Los perros ladran como si tuvieran fuego en la boca. El fuego que arde en las fogatas de San Juan. Elsa mañana se va temprano a la modista y lleva a los chicos al colegio. Ezequiel duerme hasta más tarde. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos deje caer en la tentación, solo estarán los perros, el fuego, Ezequiel y yo. Sé muy bien lo que voy a hacer y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias. Vas a presentar a Susana Bonet, ahora el artista visual. Bueno, gracias, nos emocionaste. Bueno, muchas gracias. Es el primer cuento que hago sobre la violencia de género, no había hecho nunca nada. ¿Ah, sí? Sí. No sabía que este era el primero. Sí. No sé si me Es había inédito. dicho. No, es el primero que hago. Pero bueno, también la interpretación del juego de las voces me Sí. gustó muchísimo. Sí. La creación de las voces, sí, me gustó muchísimo. Bueno, ahora les voy a presentar a Susana Bonet. Es una artista argentina-española, nacida en Buenos Aires, Argentina, que ha desarrollado una importante trayectoria en las artes visuales. Es miembro de la Asociación Estímulo de Bellas Artes y de la Asociación de Artistas Plásticos Internacionales. Fue discípula de los maestros Félix González Mora y Ricardo Lagán. Recibió varias distinciones por su obra, que ha sido exhibida en galerías de Nueva York, Barcelona, Córdoba, Galicia, España y Milán, Dubái. En el 2019 crea su galería permanente, Espacio Bonet, en el histórico edificio Bensich, ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Dicta seminarios de potenciación creativa dirigidos a artistas y tiene su atelier en el barrio de Saavedra. Su obra integra colecciones privadas en la Argentina, Europa y América. Gracias, buenas tardes. Bueno, ustedes se estarán preguntando qué está haciendo un artista visual en esta mesa, especialmente que no dice la tapa, que cuando recorran el libro no van a encontrar ninguna obra mía. Pero realmente las artes visuales y la literatura es un ámbito que ha sido estudiado desde la antigüedad. También es muy claro la relación que existe entre ambas disciplinas si hablamos de los cómics, del cine, de la televisión. Pero lo más importante es que podemos ver una interrelación muy profunda entre las artes visuales y la literatura en cuanto a las fuentes de inspiración entre las cuales se nutren recíprocamente. O sea, las artes visuales pueden ayudar a un escritor a poder formar imágenes de determinadas situaciones que no ha llegado a evidenciar en la realidad, así como de pronto leer determinadas piezas literarias, especialmente poemas, hacen que los artistas visualicen escenas que justifican sus creaciones. También en el arte contemporáneo
es muy próxima a la relación que hay entre los libros de artistas, que muchas veces los intervenimos. Yo no soy de la idea de intervenirlos, sino de complementar las obras, los libros con determinadas obras. Es lo que se conoce como arte objeto, ¿no? Y después tenemos también una disciplina que está muy en boga, que es la poesía visual. ¿Se escucha lo que Sí. Pero sobre todo yo creo que más que nada estamos acá porque una obra artística, ¿cuál es el hilo conductor? La creatividad, la originalidad. Es importante que el artista sea de la disciplina que sea, musee en su interior, musee en su alma, recorra todo el espacio que lo rodea, todo el mundo que lo rodea, y lo pase por todo el filtro de sus vivencias, sus sentimientos, y pueda devolverlo con una nueva mirada. O sea, no es aconsejable trabajar ni para un público en especial, ni para los críticos. O sea, lo importante es, la única forma de ser original es ser auténtico con uno mismo. Escuchar esa pequeña voz interior que le dice, este es el camino. Nosotros hemos hablado mucho con Omar ahora que pasados algunos años hemos sido reconocidos en el exterior, bueno, en este caso en España, ¿no? Sí. Yo el año pasado fui reconocida entre los 120 referentes del arte español y fue muy emocionante para mí. Y hablábamos con Omar, me dice, bueno, algunos me llaman maestro, dice Omar, pero yo no soy maestro. Yo digo, no, en realidad, Omar, lo que vos tenés es toda una historia en la literatura que ha sido fruto de constancia, de perfeccionamiento, porque más allá del oficio, no has abandonado nunca la tarea. Yo recuerdo que durante todos los años que fuimos socios, tuvimos un estudio jurídico durante más de 30 años juntos, y nosotros recordamos que hasta en las audiencias Omar iba y en cada persona indagaba y veía personajes. Claro. Y a algunas personas hasta ya le ponía, ha llegado a presentar clientes entre sí poniéndole el nombre del personaje y que el cliente aceptara el nuevo nombre porque los había bautizado. Recuerdo que un día estábamos haciendo una apelación, bueno, un trámite que la otra parte lo tenía que fundar y no lo había fundado. Entonces nosotros le decimos a Omar, por favor, hace un escrito pidiendo el desierto de recursos, que quiere decir que el otro no presentó la apelación en tiempo y que queda sin efecto, ¿no? Y cuando llegamos, Omar había hecho toda una pieza literaria que se llamaba El desierto del recurso. No tenía nada que ver con el escrito, pero era muy simpático. Estaba Echegaray ahí, por suerte. Sí, estaba Echegaray también. Marido. Y lo importante también es el tema de que se ha perfeccionado, por ejemplo, el tema de haber estudiado periodismo, no decir que es un nivel terciario, pero realmente eso ha logrado poder indagar en cada una de las distintas personalidades, situaciones. Y además Omar es una persona comprometida con su entorno a nivel político, a nivel social, ha puesto las vivencias de sus estudios religiosos, ¿no? En un colegio religioso, hasta en determinados trabajos puesto su historia personal y ha desnudado su historia personal como la despedida. O sea, es realmente un escritor valiente, como tiene que ser un artista. O sea, el artista no tiene que tener miedo a la crítica, no tiene que tener miedo al que dirán, y tiene que seguir su camino. Y los primeros años son muy difíciles. Dicen que la diferencia entre un escritor común y un escritor profesional son las horas y horas que se ha pasado frente a una máquina perfeccionando sus trabajos. Bueno, yo considero que todas estas experiencias han moldeado los trabajos, nunca fue ajeno a nada y siempre se jugó, y es lo que podríamos denominar un artista comprometido. Y bueno, estoy muy orgullosa de haber podido compartir tantos años y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
Son casi las 7. 7. Bien, bueno, si alguien quiere preguntar algo. Sí, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Una reflexión. Ujú. Pregunta por el precio del libro. Sí, el libro va a estar a la venta. Queda poco ya. Porque me mandaron un número de España, pero no tanto. Bueno, esta señora Lara, que la conozco hace poco y va a publicar un libro con vos ahora Sí. también, en la editorial Ley Batalla, ¿no? De Betán, sí, de Betán. Sí. ¿Querés comentar algo sobre lo que escuchaste, Lara? Te hago muy verborrágica, porque el otro día viniste a... ¿No? Estaba pensando, ¿no? Te va a acercar el micrófono. En un fenómeno cultural que se está dando, que somos muchos los que escribimos, muchos. Al menos es mi apreciación y es un comentario bastante común. Y me interrogaba, ¿por qué tendríamos tanta necesidad de escribir? ¿No? Y me preguntaba también, ¿a qué situación cultural particular estamos asistiendo, ¿no? Donde es necesario, de algún modo, logrémoslo o no, hacernos escuchar. Es decir, que me parece que tapados como venimos por los ruidos, ¿no? Y llamamos ruidos a los ruidos de los noticiosos que nos inundan permanentemente con fake news, hay una enorme necesidad de, me parece, de hacer escuchar la propia voz, ¿no? No, eso estaba pensando mientras te escuchaba. Me gustan mucho tus relatos, pero hay un fenómeno general que merece ser interrogado, ¿no? Como una suerte de resistencia, ¿no? Frente al quedar inundados por noticias que son absolutamente transitorias, duran un mes, al día siguiente pasa a ser otra, que si tal hizo tal cosa, si tal hizo tal otra, pero ¿dónde está nuestra propia voz que pueda hablar desde lo más hondo que nos interpela en cuanto al amor, al odio, a la muerte, ¿no? De eso tenemos que hablar y eso es lo que tiene que y busca ser expresado, me parece. Es un divague. No, estamos bien. Me sirve a mí para... Esto el micrófono te lo cobra un padre. Qué suerte que es móvil, ¿no? Bueno, lo que dice Lara es muy interesante. El libro se llama justamente esta antología, La palabra nos da vida, justamente. Para un escritor, yo por ejemplo pronuncio casa y inconscientemente estoy escribiendo la palabra casa. O sea, como que para mí escribir es respirar, el otro día lo dije en un programa de radio, es decir, desde chiquito. Acá hay un compañero de colegio primario, Luis, que viajábamos juntos en el micro. Primero lo pasaban a buscar a él y después a mí, no sé si él se acordará. Y yo ya le contaba cuentos a él. Y en el jardín de infantes me pasaba lo mismo anterior. Nosotros fuimos al primario, al Marina, hay otro compañero también, Alejandro. O sea que... O sea, que lo volvías loco ya de Sí. Y después, bueno, Está bien. mi padre era un gran contador oral. Era un relator oral. Yo creo que eso influyó mucho. Quiero decir Sí, algo sí, más, si me permiten. Micrófono. Me estaba acordando. No te escuchan todos en la sala. Bueno, me estaba acordando a raíz del título de tu libro, ¿no? Dar vida. Hay algo que dice Joker que es sumamente interesante, que el que ha sido desplazado, el que ha perdido su hogar, ha perdido su nombre. Entonces, en vez de hablar de su propia mismicidad, nos encontramos con personas que están en un celular
y a través de un celular anunciándose las coordenadas geográficas. Estoy aquí, estoy allá, como si eso fuera un verdadero estar cuando se ha perdido el nombre. Luego yo quiero decir, todas las artes tienen que ver también con lo psicológico, ¿no? Acá tenemos mi hermano que es psiquiatra, a mi sobrina que es psicóloga. En el caso mío y de muchos escritores es una catarsis, o sea, la realidad es tan abrumadora, tan terrorífica, mundial me refiero, ¿no? Que escribir es una forma de poder salir, aunque sea por instantes, de ese mundo tan terrorífico, ¿no? Entonces el escritor, el pintor, en el caso de la artista visual, los cineastas, tenemos ese momento de ficción. No por algo hay una antología mía que se llama Ficciones Reales, y yo creo que nos hablan de la locura fundamentalmente, ¿no? Porque estar insertado en una realidad así mundial como la que existe, si uno, en el caso mío, si no escribiera me volvería loco, o por lo menos otros escritores me dicen atenúo la neurosis. Bueno, vos sos psicóloga también, podés hablar un poquito de eso. Sí, no, vos te referís a la sublimación, pero lo que yo le iba a decir a Lala es que para mí escribir tiene dos aristas. La que tiene que ver con el sujeto, que tiene que ver con el deseo, que esa no es social. Entonces, digamos, para poder escribir no solo tiene que haber un contexto social, tiene que ver con cómo uno se engancha como sujeto con la palabra. En el caso de Omar, bueno, obviamente el enganche es positivo, ¿no es cierto? Pero me refiero a que podemos estar, bueno, también lo habla Sembrún, o lo habla Wittgenstein de eso, ¿no? Sí. Pero, digo, creo que podemos estar en el peor momento de la historia y por ahí otra gente hace otras cosas, que no sea escribir, pero, digamos, según con qué se enganche su historia, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, no, pero me quedé pensando por lo decía lo de social. Bueno, para que haya tiempo para firmar los ejemplares, sí, voy a agradecer primero a la editorial Apello, a su directora Alba, a Luis por la presentación, Luis Benítez, a la editora Viviana Rosenwick, a Susana Bonet y a Daniel Barros que participaron, y bueno, a los familiares, ¿cómo? Y a todos los que vinieron. Sí, a todos los que vinieron, que son familiares, amigos, hay escritores también, hay poetas, narradores. Está el director ejecutivo de la Fundación Victorio Campos Jorge Clemente, que para que venga un evento tiene que ser algo importante, si no Clemente ya está, sí, en el fondo. Bueno, les agradezco mucho y como no queda tanto tiempo voy a aprovechar para firmar los ejemplares. Sí, bueno, gracias. Gracias a todos.